Profe, compañeros, buenas noches. Buenas noches. Gracias, Daniel. Un saludo, buenas noches nuevamente. Buenas Tiempo sin noches. verlos. Hola, profe, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo van? Por lo menos a mí sí tiene rato que no me ves, profe. Sí, Ay, cierto. profe, tengo la cámara dañada. Mañana ya estoy en eso, en arreglar el computador. Ok, bien. Te ofrezco disculpa por eso también, profe. Tranquila, tranquila. A veces ocurren esas cosas. Bueno, estimados, espero que hayan pensado en algún momento de este fin de semana. Bueno, o espero que no. En el término, más bien que ahora lo puedan retomar esta semana. El término, los pasajes. Hoy vamos a ver un poquito qué es lo que hay que hacer. Y vamos a completar, creo que nos hace falta Daniel, ¿cierto? Daniel, para completar el ejercicio. Entonces lo que vamos a hacer en la noche de hoy, como es más cortica la sesión, es mirar un ejemplo de lo que hay que hacer. Entonces, para saber lo que hay que hacer, entonces vamos a ir al formato que ustedes tienen para hacer el ejercicio. A ver, 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 a ver. De hecho, se los voy a colocar primero aquí en el chat por si no lo recuerdan. El ejercicio realmente inicialmente va a ser muy, muy sencillo y ese avance, pues la idea es que ustedes lo puedan presentar em, el día viernes, porque realmente es sencillo. Por lo menos una parte, y si es necesario el día viernes lo completamos, pero que ustedes puedan iniciar. Ahí se los coloqué, formato de estudio de término. Ya lo voy a compartir aquí en pantalla y vamos a hacer un ejemplo. Si alcanzamos, hacemos un ejemplo. Entonces, este es el formato. La idea es que, como ustedes saben, no me gusta pues inicialmente que lleve portada, contraportada ni esas cosas. Por ahora una cosa sencilla, siempre un rotulito. Lleva un título que se llama estudio de término y aquí en rojo están las instrucciones para completar el formato. Entonces aquí estudio de término de la palabra, eh, qué sé yo, de la palabra episcopos en el Evangelio de Juan y la palabra Gesed en los Salmos 1 al 10. ¿Sí? El título es el de los dos términos que ustedes van a estudiar. Entonces simplemente es que coloquen aquí el título. La introducción, recuerden que esta introducción, cuando ustedes terminen todo el trabajo, hacen esta introducción, porque la introducción es lo último que se hace, aunque va de primeras. Y aquí pues hay tres parrafitos que dicen qué es lo que deben hacer. Entonces esto lo vamos a dejar un momento de lado. ¿Qué es lo que sí van a hacer para este viernes y que lo van a completar pues este viernes? Entonces van a hacer el estudio de término. Este formato tiene dos partes. Uno que dice estudio de término, ¿cierto? Ejeset en los Salmos 1 al 10. Es decir, hay una partecita que es para el Antiguo Testamento. Y aquí abajo hay una partecita que dice estudio de término, diaconeo en Hechos de los Apóstoles 1 al 10. Esa será la parte para el Nuevo Testamento. Entonces el formato tiene
una parte para el Antiguo Testamento y una parte para el Nuevo. ¿Qué es lo que ustedes van a hacer? Acá ustedes ven que hay una introducción a este estudio del término del Antiguo Testamento. Esto lo pueden hacer después, cuando ya ustedes hagan todo el ejercicio. A término y acepciones semánticas, eso todavía no lo van a hacer. Lo que ustedes van a hacer es este cuadrito, el cuadro, el punto C para el Antiguo Testamento y el punto C para el Nuevo Testamento. Entonces dice, a continuación se presenta el estudio del término, como esta partecita es del Antiguo, pues dirá del término Gesed en los Salmos 1 al 10. Entonces, ustedes tienen entre siete y 10 citas del Antiguo Testamento y entre 7 y 10 del Nuevo Testamento. Simplemente es colocar acá la cita bíblica, perdón, colocar aquí dentro del cuadro la cita bíblica. Recuerden que se cita, si es Salmos, será Salmos 1, coma, 1, digamos 1. Si es otra vez, Salmos capítulo 1, versículo 2. En español citamos con coma, no con dos puntos, porque los dos puntos es la citación cuando uno está trabajando en inglés. Solo que nos ha quedado siempre esa, como ese resto, ¿cierto? Que de la citación americana, pero realmente se debe citar con coma. Entonces aquí simplemente va la cita, las 10 citas van listadas acá. En el pasaje, la idea es que ustedes aquí copien y peguen el pasaje en, en hebreo o en griego, dependiendo del término. En este caso sería en hebreo, ¿sí? La idea es que ustedes puedan pegar aquí el término en griego o en hebreo. ¿De dónde van a sacar el texto en hebreo y en griego? Entonces yo les voy a dar ahorita una aplicación donde ustedes van a poder hacer eso. De una vez la colocamos acá. Porque el estudio del término, pues lo van a hacer ustedes desde el hebreo y desde el griego. No lo van a hacer desde el español, aunque para alguna cosita que necesiten, pues consultarán el español, pero realmente ustedes lo van a hacer desde el hebreo. Entonces, permítame, yo busco de una vez la página donde ustedes pueden hacer eso. O si tienen el Bible Word, pues lo pueden hacer desde el Bible Word. Pero de pronto no todos tienen Bible Word, entonces, para que no queden sin herramienta. Mm, 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 mm. Ya, aquí encontré. Listo. Entonces, el texto en hebreo y en griego, ustedes lo van a, por ejemplo, a copiar de esta aplicación en línea. Ya está cargando, ya está cargando. Ahí. Entonces, de esta aplicación en línea. Aquí pues solamente es que ustedes le den el nombre del libro, si es en hebreo, ¿cierto? Ahí les va a salir el libro y el capítulo. Entonces, lo que ustedes tienen que hacer es copiar el versículo en hebreo desde el cual van a trabajar. Digamos que van a trabajar con el versículo 4 porque ahí en el versículo 4 es donde está la palabra que ustedes van a trabajar. Entonces, una vez ustedes hacen eso, van al formato, así manual, van al formato y pues la idea es que peguen el texto en hebreo y van a señalar la palabra que ustedes van a trabajar. ¿Listo? Entonces va la cita bíblica, el texto en hebreo y aquí viene la observación. Ustedes se van a apoyar con
puede ser logos calogos. Pueden utilizar logos calogos para, si no recuerdan muy bien la secuencia del texto. Pues pueden trabajar con logos calogos inicialmente para que miren cómo va la secuencia, como les digo, la secuencia del texto. Esta herramienta, es que de pronto los confundo con esto. Bueno, pueden ir ustedes a logos calogos. Voy a abrir logos calogos. Entonces, en una, ustedes pueden copiar el texto, copiar y pegar el texto. Y luego con logos calogos, ustedes pueden venir a mirar en la secuencia del texto. Y estos nombres, hijos de Israel, que fueron a Egipto juntos, eh, cada uno su casa. Entonces, digamos que están trabajando la palabra casa. Entonces, aquí es donde aparece la palabra casa. Entonces, con logos calogos, ustedes buscan, ¿cierto? El texto en hebreo o en griego para que puedan mirar cómo es la estructura palabra por palabra del texto. Entonces ustedes analizan acá y estos nombres de hijos de Israel que fueron a Egipto junto con Jacob y cada uno y su casa fueron. Entonces aquí casa, casa ¿a qué se refiere? Se refiere al objeto, a lo que nosotros decimos un lugar de cuatro paredes. ¿O aquí casa qué sentido tiene en este texto? Dice que, y todos los nombres de los hijos de Israel que fueron a Egipto junto con Jacob y cada uno su casa fueron, con su casa fueron. Entonces su casa aquí no se está refiriendo a que a Egipto se llevaron las paredes y los techos de sus casas, sino casa aquí se está refiriendo a su familia, ¿cierto? A familia. Si yo estoy estudiando esta palabra, entonces yo diría que aquí en Éxodo 1:1 la palabra bet, que es casa, se está usando en el sentido de familia, para hablar de la familia. Entonces, como ya hice esa observación, ya la tengo en mente, entonces aquí en observaciones hago mi análisis. La, la palabra bet en este texto se usa para referirse, referirse a las familias de Jacob, de Jacob, que fueron llevadas a Egipto. Entonces, hago la observación de cómo se usa esa palabra en este versículo. Y luego copio y pego el segundo versículo que tengo en mi lista, y el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto, el séptimo, octavo, noveno, décimo. Y de cada uno voy a tratar de analizar cómo se usa esa palabra dentro del texto. ¿Qué valor tiene? ¿Qué significado tiene? Aquí bueno, a ustedes no les va a pasar tanto como al grupo de pastores que empezaban acá. Es que Dios en su misericordia, en su infinito poder y gracia, porque nos ama a todos infinitamente, y Él es el único y sabio y poderoso, y decían un montón de cosas y no decían nada de la palabra. No, aquí no vamos a adornar nada digamos, de, de adornar, digamos, la cosa y no decir nada. No, aquí vamos a hacerlo de manera académica. ¿Cómo se usa esa palabra dentro del texto? ¿Qué función, qué significado? ¿Cómo la usa el autor en ese versículo? Y de pronto nos toca leer versículos anteriores y posteriores para tener un poquito más la idea. Pero aquí simplemente va la observación de cómo se usa el término en cada uno de esos versículos. Lo que nosotros queremos descubrir es la carga semántica que tiene la palabra en cada uno de esos versículos. Aunque sea una palabra conocida, por ejemplo, lo que les decía, la palabra bet, casa.
Pero resulta que en ese versículo de Éxodo 1:1, casa, otra vez, no son las cuatro paredes y el techo, sino es sinónimo de familia. Pero puede ser que en otro contexto diga en otro versículo que también tuviera casa y cada uno se entró a su casa. Entonces ahí ya el sentido no es de familia, ahí es del sentido literal que cada uno se entró a su casa y cerró la puerta. Entonces yo diría, en este versículo, el sentido que se da a la palabra casa es el sentido literal del lugar donde habitan las personas, ¿sí? Pero más adelante, en otro versículo dirá casa, y el Señor habita en su casa. Entonces, no se está refiriendo a familia, no se está refiriendo a la familia, a la casa de los seres humanos de cuatro paredes, sino a un lugar donde Dios está. Un lugar que es conocido, un lugar donde hay armonía, donde Dios habita. Entonces, el sentido de casa en ese versículo es un lugar donde Dios habita en armonía, por ejemplo. ¿Sí? Yo tengo que analizar cómo se usa esa palabra, cuál es el sentido en cada uno de esos pasajes. Para el Antiguo Testamento, el término que tengo en Antiguo Testamento, pero también fíjense aquí más abajito, el cuadro para el estudio de término de Nuevo Testamento. Entonces aquí tendré que, esto es el estudio del término ah, diaconeo en Hechos de los Apóstoles 1 al 10. Sería mi título. Y aquí pongo los pasajes. Resulta que me tocó en Hechos em, 1:5, luego estaba en Hechos 2:3, en Hechos 2:6, y lo mismo, aquí pongo el pasaje en griego, ¿sí? Con la misma aplicación que les di, van a poner el pasaje también en griego, de hecho no se las he dado, ya les pongo la aplicación para que puedan hacer el ejercicio. Y con el texto perdón, la aplicación de Logos Calogos, ustedes van a ir a mirar cuál es el sentido que tiene el texto. Pues aquí les pongo el texto en hebreo. ¿Listo? Esa es la aplicación para el texto en hebreo. A ver si les puedo dar de una vez el del texto en griego. Muy bien. Hay otra página donde pueden copiar y pegar el texto en hebreo y griego. Creo que esta va a ser más fácil. Es que esta es una aplicación que tiene muchas herramientas, pero si me pongo a explicar las herramientas, no hacen el ejercicio. O mejor dicho, se pueden perder en el ejercicio. Entonces, esta otra que les di, que se llama parabible.com, aquí en la parte superior ustedes eligen el texto. Puede ser el texto en hebreo o el texto en griego. Digamos que van a trabajar Éxodo capítulo 1 como ahorita. Entonces, ya aquí les ha colocado el texto. Aquí está en una traducción en inglés y aquí está la Septuaginta, pero nosotros solo vamos a utilizar del Nuevo Antiguo Testamento en hebreo. O si van a trabajar griego, aquí en la misma parte superior, eligen el texto. Entonces van a trabajar, como yo decía, Hechos de los Apóstoles, capítulo 1. Entonces, fíjense que aquí ya está el texto en griego, porque está trabajando el Nuevo Testamento. Entonces, digamos que ustedes deben elegir la palabra, el versículo, lo copian y lo pegan cuando estén trabajando en... no, perdón, sí se ve en la pantalla, en mi pantalla, ¿la están viendo? Bueno, perfecto. Sí, señor. Listo, entonces salgo de ahí, copié el texto en griego
y entonces lo voy a colocar acá. Coloco el texto en griego. Si veo que está muy grande, pues simplemente le bajo la fuente, le reduzco también el espaciado y aquí hago mi observación. ¿Cómo se usa la palabra logos? Entonces, en 1.5, entonces logos. Entonces resulta que como yo estoy analizando logos, aquí se utiliza la palabra para hablar de alguien dijo algo y Jesús, logón dijo. Entonces la palabra logos se utiliza en este versículo para indicar que Jesús les dijo varias palabras a los apóstoles. Pero en otro versículo en griego la palabra logos puede significar eh, no palabras, sino, qué sé yo, sabiduría. Y entonces habló con sabiduría, pero en griego dice logos. Entonces, ustedes en su observación dice, es interesante que en este versículo la palabra logos no se usa para indicar palabras en general, sino alguien que habla con sabiduría. Logos está relacionado con sabiduría. Y resulta que en otra palabra, en otro versículo, la misma palabra logos puede significar un discurso elocuente. Entonces, habló con discurso elocuente, dice en griego. Entonces, ustedes dirían, logo acá, logos en este versículo, se usa para indicar que la persona que habló lo hizo con elocuencia. No se centra en la sabiduría de las palabras o palabras dichas por alguien importante, sino en la persuasión con la que se dicen las palabras, ¿sí? Dependiendo de cómo ustedes mastiquen ese versículo, así mismo ustedes van a colocar aquí la observación. Más o menos, preguntas, dudas, aclaraciones o comentarios. Entonces, van a hacerlo para el cuadro que está aquí con hebreo, ¿cierto? Donde dice estudio del término tal del Antiguo Testamento, se supone que ese es el hebreo, y luego llenan el cuadrito con los versículos y las observaciones de los textos que ustedes van a analizar del término en griego. Sí, Mercedes. Gracias, profe. Bueno, profe. Dependiendo también del profesor, así también es la forma, ¿no? Eh, Habíamos hecho algunos estudios de términos en algunas cátedras y como lo estás explicando tú, pues ya lo habíamos hecho, creo que como en, no sé, en segundo o tercer semestre, algo así, ¿no? O primero, no me acuerdo. Después con el profesor Juan David hicimos algo y mis compañeros no se me corrigen. Hacíamos también hincapié, obviamente, porque su clase era de hebreo, hacíamos hincapié de pronto en la forma verbal. El análisis Este, morfológico, hacían era análisis morfológico. exactamente. Y ahora tú aquí hablas del estudio semántico, más con la carga semántica haciendo énfasis. Y de pronto Sí, lo que puedo analizar aquí es que realmente después de todo el cuadro y manejar todas las herramientas y las aplicaciones en línea que nos has compartido, la parte en sí ¿cómo se dice? La parte en sí del estudio es la observación. la Ese, observación, sí, porque estos dos primeros es copiar y pegar, ¿no? Aquí es simplemente exacto, la cita y aquí copian el texto, pero aquí es la observación que ustedes pueden hacer de cómo se usa el término, la carga semántica que tiene ese término en ese versículo o en ese contexto, porque como les digo, puede ser que ese versículo no sea muy claro y tenga que ir dos versículos arriba, dos versículos abajo, contexto anterior y posterior, para poder entender cómo se usa esa palabra en ese contexto. Lo que tú dices, hay una cosa muy importante y es, sí, aquí estamos dando por sentado, y voy a compartir aquí nuevamente con logos calogos. Uno generalmente inicia con el análisis morfológico y sintáctico de un texto. Son tres análisis que se deben hacer. Análisis morfológico, que es lo que nos estaría dando aquí logos calogos. Fíjense que logos calogos aquí les dice, esto es una conjunción, esto aquí abajo es el eje, es verbo, una preposición, aquí tienen sustantivo, aquí tienen otro sustantivo, aquí tienen sustantivo propio, artículo. Esto sería el análisis morfológico.
Y el análisis morfológico es para saber qué es cada cosa en hebreo. Entonces ustedes, para poder saber su palabra, ¿cierto? Cómo se está usando lo que les decía aquí, la palabra bet, casa, primero pues tienen que saber el análisis morfológico que ya se los da Logos que Logos. Un segundo análisis es el análisis sintáctico, que es poder entender las partes de la oración. Sin embargo, como eso está relacionado con el análisis morfológico, vamos a pasar al tercero, que es el análisis semántico. Nos interesa saber esa palabra dentro de ese texto, qué carga tiene, cómo se usa, cuál es el sentido que tiene para más adelante poder saber la carga teológica que puede tener esa palabra en ese contexto. Entonces, sí, hay diferentes tipos de estudio. En el que nosotros nos vamos a enfocar sería el del análisis, más o menos, un análisis semántico, por lo menos una aproximación. Pero ese análisis semántico apenas es la primera parte del trabajo, pero lo que tú dices es cierto. Entonces, lo que ustedes vieron, por ejemplo, en griego y en hebreo es análisis morfosintáctico. Aquí es un poquito más el análisis semántico. Ujú. Bien. Entonces, si te Profe, corté, no, no, profe, al contrario, me aclaraste todo porque hoy estaba, cuando estaba analizando mi palabra, o sea, mi término, el primero que escogí, que es la expiación, estaba precisamente viendo eso, y es que analizando todo el texto morfológicamente y también desde el punto de vista sintáctico, me da una conclusión para yo poder entender esa carga semántica. Por sí, ejemplo, que lo estoy tratando en Ezequiel, hay unas partes en donde todo el sujeto, eh, em, o sea, donde se estudia como sustantivo, ¿cierto? Es diferente de pronto a cuando se estudia como verbo. claro. Porque entonces hay una parte que, ay, es que no me sé explicar, ¿viste? Que no es fácil, No, pero pero, está bien, es verdad. Es pero verdad, bueno, y ya la lo idea haré. es así, es que ustedes primero analicen un poco el texto, pero no es del español, o sea, no totalmente desde el español. Por eso no van a pegar aquí una versión en español, sino el versículo en hebreo, más o menos como para que ustedes puedan partir del análisis del hebreo, ¿sí? Y lo que les decía es más o menos cómo en ese versículo se usa la palabra. Puede ser que en todos los versículos que les tocó, a alguno le tocó, la palabra en todos los 10 versículos se usa de la misma manera. Si fuera casa, casa para vivir, casa para entrar, casa para barrer, casa para dormir y todas, ay, casa, es el lugar donde uno vive. Y en todos los versículos dio la casualidad de que en todos se usa igual. Eso quiere decir que hay una consistencia en el autor para usar ese término de la misma manera siempre. Pero ojo, eso no ocurre siempre. Un autor puede variar la carga semántica de una palabra dependiendo del contexto porque puede comunicar varias cosas. Entonces, eso es lo que queremos descubrir porque ese va a ser más adelante el aporte teológico. ¿Listo? Entonces, por eso les digo, el formato tiene unas partes, unos párrafos que hay que llenar, pero los van a llenar ya cuando vayan a entregar todo el trabajo. Por ahora nos concentramos en este cuadrito, ¿sí? En sus observaciones del término en hebreo, de los términos en hebreo, y aquí al final de los 10 versículos y de las 10 observaciones van a hacer una síntesis. ¿Qué concluyen ustedes? ¿Qué pueden sintetizar de cómo se usa todas estas veces la palabra en hebreo? Entonces, ustedes pueden decir, la palabra casa, la palabra bet en hebreo, en los versículos que se analizaron, tiene varios usos. Se usa como familia, se usa también para hablar del lugar físico donde habitan las personas, también de un lugar en armonía donde puede habitar Dios, ¿sí? ¿Qué concluyen ustedes de cuáles son los usos que tiene ese término? Entonces, aquí en la síntesis. Lo mismo cuando ustedes vayan al de Nuevo Testamento. Van a analizar sus 7, 8 o 10 pasajes, las observaciones, y aquí van a sintetizar cómo se usa ese término que ustedes analizaron en griego
¿cómo se usa en esos versículos? ¿Se usa siempre de la misma manera o se usa de distintas formas? ¿Qué es lo que se quiere comunicar con ese término? Porque recuerden que es un término teológico, pero sin echar carreta evangélica. Es que Dios nos ama tanto, es que su Hijo infinito, es que el Espíritu Santo que todo lo sabe y todo lo puede. No, eso lo dejamos para el día que vamos a predicar de ese término. Pero acá nos concentramos, digamos, en poder, en un discurso articulado, ¿cierto? Poder escribir de manera técnica también. Esas serían las dos cosas que vamos a hacer esta semana, ¿sí? Que es lo más importante, como decía Mercedes, sí, es lo más importante porque es mi acercamiento, mi análisis al texto. No deben mirar todavía bueno, es que si les digo eso, él dice que la ley estimula el pecado. Entonces, eviten, ¿sí? Eviten comentarios, eviten diccionarios, eviten otros libros. En lo posible traten de hacerlo solamente desde el texto griego, desde el texto hebreo y desde logos calogos, sus observaciones. Enfréntense ustedes a esos 10, 8 o 7 citas bíblicas del Antiguo y del Nuevo Testamento, porque más adelante, bueno, más adelante no, la otra semana, ustedes van a consultar autores para reforzar lo que ustedes han observado, pero primero háganlo ustedes, porque ese es, digamos que es su aporte a la teología de ese término, pues es el que ustedes hacen acá. Si de uno ustedes se van a un comentario, pues ya queda sesgado el ejercicio, porque lo que ustedes van a hacer es copiar la idea de otra persona. No, aquí viene su aporte como teólogos, teólogas, en la observación que ustedes puedan hacer. Listo. Más o menos, más o menos, más o menos. ¿Hay claridad? Más o menos. Entonces, Doris, sí. Henry, ¿hay claridad? Josué, María José, Mercedes, Sara, Jamie. Bueno, entonces hay claridad. No que si lo quieren hacer, pero por lo menos que sí hay claridad de lo que hay que hacer, ¿cierto? Eso es distinto. Entonces, ese va a ser como el ejercicio más dispendioso. Deben iniciarlo el viernes. Por lo menos, por lo menos cada uno debe traer tres análisis del término en hebreo, tres del término en griego, para que hagamos una observación así como rapidita. Miramos lo que cada uno hizo para hacer las observaciones y que se dediquen el resto de la sesión a completar su cuadro. ¿Sí? Vamos a dedicar la sesión a completar el cuadro. Y esa sería la nota del primer corte, junto con el ejercicio que ustedes presentaron la semana pasada. Ahí tendríamos la nota del primer corte. ¿Sí? Y ya la nota del segundo corte va a ser completar el estudio de término con las otras partes que vamos a ver y socializarlo la última semana de clase. ¿Sí? Pero entonces concéntrense en este, que es la parte chévere, digamos, del ejercicio, que yo pueda eh, darme a la pela de, bueno, y esta palabra aquí cómo se usa, porque generalmente no hacemos eso cuando leemos la Biblia. Como la leemos desde el español, yo interpreto desde el español, pues lo que en mi conocimiento del español lo tengo, pero cuando yo voy al griego, voy al hebreo, mi cerebro tiene que hacer un ejercicio distinto para ver ese término qué función tiene y cómo se usa allí. Sí, Doris. Gracias, profe. Tú nos enviaste dos enlaces. Utilicen el El segundo, primer, perdón. utilicen el segundo. Ay, es que se ve más bonito el primero, más interesante. Ah, La pregunta era que si no tenías en griego ese mismo, algo así similar. eh, No era para eso. es que de la primera aplicación, uno le da clic en un lugar y sale la segunda. O sea, realmente es la misma aplicación, pero como tiene tantas funciones, esa aplicación es una aplicación hecha para traductores de Biblia,
para ayudar a las comunidades indígenas que están haciendo traducción, que tengan un recurso para apoyarse. Pero nos tocaría hacer como primero todo un pequeño mini curso para aprender a manejar las aplicaciones. Entonces, por ahora, al menos manejar esa, que saben ustedes que pueden copiar y pegar el texto en griego, pero tiene mucho más recursos. Gracias. Mm. Listo. Entonces, esa sería la idea. Creo que nos faltó con Mercedes completar lo del nuevo, ¿cierto? Mercedes, o del antiguo, o del nuevo. Lo del Nuevo Testamento, porque había una cita allí toda rara en Romanos, creo. Sí, entonces, bueno, sería eso para aclarar en tu caso. Y, Pero profe, te sí, manda Daniel, disculpa, Daniel te envía una razón porque no tiene internet nuevamente. Y es que había escogido tres opciones, que es esperanza, espíritu y guardar. No sé si que esas son las tres palabras que me pide aquí. sí, Entonces, pero pues ahí necesito que él defina. ok, Yo ahorita le escribo y le digo que defina y miramos cómo le ayudo a buscar las citas. Ujú. ok, profe. Listo. Entonces, hagamos como un pequeño ejercicio. Entonces, digamos, yo tengo aquí mi texto, Génesis capítulo 1, versículos 1 y 2. Y resulta que a mí me llama la atención la palabra crear. Yo quiero saber qué significa. En el principio creó Dios, crear. ¿Qué es eso de crear? Entonces, cuando yo miro la palabra crear, me dice que está todas estas veces, como el ejercicio que hicimos. 17 en Isaías, 8 veces en Génesis, 6 en Salmos, 5 en Ezequiel, 2 en Josué, 1 en Éxodo, en fin. Entonces, yo quisiera saber en Génesis, me llama la atención que la palabra crear esté 8 veces en Génesis. Entonces, voy a estudiar ese término. Ustedes lo miren, aquí ya tengo mi cuadro, tengo las citas. Génesis 1:1, 1:21, 1:27, 2:3, 2:4, 5:1, 5:2, 6:7. Aquí tengo el pasaje en español por efectos del ejercicio, pero aquí es donde ustedes lo van a poner en hebreo y en griego. Entonces, fíjense, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Génesis 1:21, y creó Dios los grandes monstruos marinos. Génesis 1:27, y creó Dios al hombre a su imagen, la imagen de Dios lo creó. Entonces, mis observaciones, digamos un ejemplo. En el principio creó Dios. La palabra creó, ¿para qué se está usando en este versículo? Entonces yo digo, se presenta a Dios como creador de todo lo que existe. Porque aquí está el verbo seguido del sujeto. ¿Creó quién? Dios. ¿Y qué creó? Los cielos y la tierra. Entonces se usa para hablar de Dios como el creador de todo. Luego en 1:21 dice, y creó Dios, verbo y sujeto. Entonces, aquí en 1:21 yo digo que se usa el verbo creó y se expresa para indicar de forma especial que Dios creó los animales. Los animales, y podría decir a los animales en un orden específico, podría también decir. En 1:27, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Entonces, en 1:27 me doy cuenta que de forma especial se expresa que Dios es creador de hombre y mujer, haciendo un énfasis en esto, pues se usa dos veces el término, por ejemplo. ¿Sí? También podría decir aquí que el verbo, al igual que en el 1:21, está iniciando el versículo, pero aquí en 1:27 la doble mención es una forma especial de enfatizar que no solamente creó, ¿cierto?, a hombre y mujer como las demás cosas, sino que hay una creación especial. 2:3. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. En español dice hecho, pero en hebreo es el verbo baraj. Entonces, yo digo que se expresa el verbo de nuevo
se presenta de nuevo a Dios como creador de todo lo que existe. Y es la razón del descanso. Y así en cada uno de los versículos voy haciendo como un énfasis y luego vienen mis conclusiones. Entonces mis conclusiones estarían acá, de cómo se usa todas en esas observaciones, digo yo, la palabra crear. Aquí coloco mis observaciones, ¿sí? Que es como una síntesis de esas observaciones. Este cuadro es lo que ustedes van a hacer o van a completar el día viernes, tanto para hebreo como para griego, ¿sí? Pero pues muy importante que ustedes traten de hacer el ejercicio desde el hebreo y desde el griego. De practicarlos no les hace mal para la salud. ¿Listo? Pregunta hasta ahí, ¿no? Resignación total. Entonces, pues, compañeros, manos a la obra, manos a la obra. Si pueden empezar a hacer sus observaciones en estos minutos que nos quedan de la sesión, mientras completamos lo que le hizo falta a Mercedes y a Daniel, pues entonces resolvemos cualquier duda. ¿Listo? Entonces, para el día viernes, por lo menos 3 observaciones del texto en hebreo y 3 observaciones del texto en griego. ¿Listo? 3 y 3. Eso es. Listo. Pues manos a la obra y bendiciones. Que les rinda. Y entonces me quedo acá con Mercedes y con Daniel para completar su ejercicio. Bueno, Mercedes, entonces nos faltó fue el de Nuevo Testamento. ¿Me recuerdas nuevamente el término? Sí, profe, claro, expiación. Expiación. Y lo habíamos visto en el Nuevo Testamento En en Romanos, ya, ay, profe, debo tener, ya, bueno, te digo, ¿dónde guardé eso? creo que Mm, solo teníamos en Romanos 3:25 y Hebreos 9:5. sí, yo tengo acá ahora, ay, Dios, ya no es. No, también en primera Juan, profe, 2:10 creo. Primera de Juan 2:10. Sí, sí, la Estén memoria ahí, no me por favor, falla. Romanos 3:25 y Hebreos 9:5. Romanos 3:25. Tengo que tenerlo aquí. Romanos 3:25 y Hebreos 9:5. ¿Y tú me dices qué? Primera de Juan, Sí, Primera de Juan, capítulo 2. ajá, 2:10 creo. Es que no encuentro dónde lo anoté. Hebreos 2:17 también. Ahí sería como verbo. Hebreos 2:17. Hebreos 2:17. Lucas 18:13. Un momentico, profe, ¿no?
Y ya yo creo que trabajarías esos 5. Ujú. Si trabaja esos 5, más los del Antiguo Testamento. Los 10 de Ezequiel. Ajá. Ok. Entonces sería Lucas 18:13. ¿Dónde están los otros que copié? Lucas 18:13. Romanos 3:25. Romanos 3:25. Efesios, Hebreos 1:3. Sí, profe. Hebreos 1:3. Tú no me dijiste ese, no. Eh, mm, Ah, profe. volvámoslo a buscar. Entonces, Romanos, sé que está en Romanos 3. 3:25. Ujú, Romanos 3:25. Y las tengo, sí. Aquí está como adjetivo, ujú, Hebreos 9:5. ujú. Entonces, también está en Hebreos 9:5. Sí, no está, ahí solamente está ahí. Romanos 3:25, Hebreos 9:5, Hebreos, el último que te di, y Lucas. Trabajarías esos. Por eso, profe, creo que Hebreos 1:3, Bueno, miremos si está en Hebreos 1:3. ¿no? Revisémoslo. Acá. Hebreos Lucas, 1:3. Lucas 18:13. No, no, en 1:3 no está. Ok. Solo es el de Lucas, el de Romanos y los dos de Hebreos. Ok. Listo, eso sería. Listo, profe. Bueno. Gracias. Y ya Y ahorita entonces me concentro, aquí estoy hablando con Daniel y le doy los sí, pasajes a él. ya te digo, esperanza y espíritu. Sí, sí, ya estoy aquí en comunicación con él. Ah, ok. Listo, entonces que te rinda. Profe, ajá.